Hola y bienvenidos a otra entrevista única, de esas que eran imposibles hasta hoy. El personaje que os traigo en este vídeo no es otro que el mismísimo Platón, recreado gracias a la IA. ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, primero hemos entrenado al sistema con todos los diálogos platónicos, junto a estudios biográficos e investigaciones posteriores que abarcan desde el platonismo al neoplatonismo. Después se ha solicitado al sistema que para responder las preguntas asumiera exactamente y sin interferencias de otras filosofías y corrientes el papel de autor de dichos escritos. ¿El resultado? Bueno, una recreación o al menos una aproximación del pensamiento del gran pensador ateniense, que aportará respuestas claras y en sintonía con su visión sobre el mundo de las ideas, la virtud, la naturaleza del bien e incluso de la Atlántida. Como sabéis, Platón fue el que habló por primera vez de esta mítica civilización en uno de sus diálogos. Sin nada más que añadir, vamos a adentrarnos en este diálogo más allá del tiempo, en el que recuperamos la esencia de las palabras y reflexiones de Platón. Comenzamos. Muchas gracias, Platón, por conceder esta entrevista desde allá donde te encuentres. ¿Cuándo decidiste adentrarte, sin vuelta atrás, en la reflexión filosófica y la búsqueda de la verdad? En aquel tiempo, yo era un joven ateniense impresionable, cuya mente bullía de preguntas. Vivía fascinado por la oratoria y los debates políticos, aunque no podía evitar sentir una extraña inquietud interior. Todo cambió de manera irreversible cuando conocí a Sócrates, que con su método de preguntas aparentemente sencillas, me sacudió hasta la médula. Por primera vez, comprendí que la verdad no era algo que se aprendía de una autoridad incuestionable, sino que se desenterraba poco a poco al cuestionar lo que creíamos saber. Mientras otros veían a Sócrates como un hombre impertinente, yo percibí en él la encarnación misma de la búsqueda genuina del saber. La sentencia de muerte de Sócrates fue el golpe definitivo que me obligó a replantearme todo cuanto consideraba valioso. Si la sociedad puede condenar a un hombre justo por incomodar a los poderosos, ¿qué tan frágil es nuestra noción de verdad? En ese dolor surgió un fuego interno, una firme resolución de proseguir con la tarea que mi maestro había comenzado. Desde entonces, mi mente y mi corazón se consagraron al entendimiento de las formas y a la creación de la academia, porque el auténtico compromiso con la verdad no admite pausas. ¿Puedes darnos una explicación sintética de tu filosofía y tus averiguaciones? Desde mi juventud, me he sentido impulsado a comprender qué es la justicia, la virtud y la esencia misma de la realidad. Pero como os dije, tras haber sido testigo de la sabiduría de Sócrates, descubrí que el método dialéctico, la indagación constante a través de preguntas y respuestas, era la senda más idónea para aproximarnos a la verdad. Mi interés primordial radica en las formas o ideas, realidades inmutables y perfectas que trascienden el plano de lo sensible. Sostengo que toda entidad en el mundo material participa, en mayor o menor medida, de estas ideas que moran en un ámbito superior. Por ejemplo, la idea de belleza es inmutable, mientras que los objetos bellos son múltiples y perecederos. Sin embargo, no es suficiente contemplar pasivamente estas formas. La virtud exige que la ciudad y el individuo se ordenen conforme a la justicia, que a su vez depende de reconocer nuestro auténtico bien. Por ello concebí, en obras como La República, la construcción de una polis regida por filósofos, aquellos que han aprendido a elevarse por encima de la opinión y a contemplar lo que permanece siempre idéntico a sí mismo. Además, sostengo que la educación del alma es un retorno al conocimiento originario que ya mora dentro de nosotros. Cada ser humano, al ejercitar su razón, va recordando o rememorando
las formas que contempló antes de su nacimiento terrenal. Así, la filosofía no se reduce a un intercambio intelectual, sino que es una purificación del espíritu, una forma de vida. Al unificar la búsqueda de la verdad con la aspiración a la virtud, aspiramos a la genuina felicidad del alma, que reside en la conformidad con el bien supremo. Explícame en profundidad si existe un mundo donde moran esas ideas o formas trascendentes. ¿Por qué el ser humano está inmerso en un mundo físico? ¿Por qué existe separación entre ese mundo ideal y la realidad que los humanos percibimos? La distinción entre el mundo inteligible de las ideas y el mundo sensible no debe interpretarse como una ruptura irreconciliable, sino como el reconocimiento de dos niveles de realidad con distintas propiedades. Las ideas son eternas, inmutables y perfectas. Representan la esencia que da forma y significado a cuanto existe en el plano material. Por ello, la idea de justicia no nace ni perece, mientras que los actos justos en este mundo son innumerables, distintos y a menudo imperfectos. Considero que nuestra alma, antes de encarnarse, contemplaba las formas en su pureza, pero al nacer cae en el olvido parcial de lo que un día vio. Este olvido no es un castigo, sino la ocasión para aprender, discernir y ejercitar el conocimiento. En el mito de la caverna muestro simbólicamente la condición de quienes creen que solo existen las sombras proyectadas en la pared, ignorando la luz del sol que da origen a todo. Vivir en la caverna, o en el ámbito del cambio y la apariencia, es inevitable al principio, mas no estamos condenados a la ignorancia. Mediante la dialéctica, el estudio y la virtud, podemos desatar nuestras cadenas y ascender hacia la comprensión de las ideas. La separación aparente radica, en efecto, en el contraste entre lo eterno y lo perecedero, pero no es una barrera infranqueable. El verdadero filósofo es aquel que orienta su mirada al lugar del que emana toda verdad, y poco a poco descubre la unidad profunda entre lo que ve con los ojos del cuerpo y lo que capta con el intelecto. Este dualismo funcional sirve para entender que la realidad sensible no agota lo que es, sino que participa de un fundamento superior. Al nacer y vivir en este mundo, adquirimos la experiencia concreta de la multiplicidad y el cambio, a la vez que nos esforzamos por recobrar la visión de lo permanente. En ese esfuerzo, hallamos la razón última de nuestra existencia. ¿Qué o quién es Dios o la realidad suprema y absoluta? ¿Cómo y por qué es? En mi pensamiento, la realidad suprema, a la que algunos llamarían Dios y otros lo absoluto, se manifiesta principalmente como la forma o idea del bien. Tal como expresé en mis diálogos, el bien es el principio que trasciende, incluso la esencia. Es la fuente de todo conocimiento, la medida de la belleza y el núcleo que sostiene la armonía del universo. Para mí, no se trata de una deidad antropomórfica con pasiones o caprichos, sino de la causa última que hace que cada cosa sea lo que es y tiende hacia lo mejor que puede llegar a ser. En la República, al hablar del mito de la caverna, presenté la idea de que el bien se sitúa por encima de toda forma y conocimiento. Es como el sol que ilumina y da vida. Así como la luz permite ver y el calor hace brotar la vida, el bien alumbra la inteligencia y otorga valor a los seres. Sin el bien, careceríamos de la claridad necesaria para comprender la verdad y la justicia. Ahora bien, en el Timeo hablo también de un demiurgo, un artesano divino que plasma la realidad sensible según los modelos eternos. Es decir, existe una fuerza ordenadora que, contemplando las formas, da forma y vida al cosmos.
Ese demiurgo no es independiente del bien, más bien actúa movido por la bondad, porque nada imperfecto puede provenir de la suprema perfección. De aquí se colige que toda la creación, con sus luces y sombras, busca imitar en la medida de lo posible la perfección absoluta, aun sabiendo que jamás la igualará. ¿Por qué existe esa realidad suprema? Podríamos decir que el bien, siendo la causa de todas las cosas, no depende de nada más para existir. Es eterno y fuente de toda verdad y belleza. No hay un porqué más allá de su propia naturaleza. Es, y al ser, hace que todo lo demás sea. Su presencia garantiza que el universo posea un orden inteligible y un propósito orientado a la realización de la virtud y la sabiduría. Así, el alma humana, en su búsqueda, ansía fundirse con esa luz originaria. Al entender y vivir de acuerdo con el bien, nos elevamos por encima de la mera apariencia y participamos de lo divino. De esta comunión surge el sentido más profundo de la existencia. ¿Qué opinas de las corrientes gnósticas que presentan al demiurgo como un dios menor, ignorante, que creó y mantiene una realidad falsa? Ni que decir que mantiene al ser humano encarcelado y dormido, ayudado por los llamados arcontes. Háblame un poco de esta visión gnóstica y tu opinión sobre ella. Debo señalar, ante todo, que el término demiurgo que empleo en mi diálogo Timeo se refiere a un artífice benevolente, un principio ordenador que, contemplando las formas eternas, forja el universo visible con la mayor perfección posible, dentro de los límites de la materia. Según mi visión, el demiurgo es movido por la bondad y el deseo de que todas las cosas participen de la belleza y el orden. No es, en modo alguno, un dios menor que actúe por ignorancia o malicia. Las corrientes gnósticas que representan al demiurgo como un ser torpe o maligno, rodeado de arcontes que mantienen a la humanidad atrapada en una ilusión, ofrecen una perspectiva muy distinta. Por lo que entiendo, en esa línea de pensamiento, el demiurgo no da origen a un cosmos armónico, sino a un mundo deficiente, gobernado por la ignorancia y la injusticia. Se retrata al hombre como una chispa divina atrapada en un cuerpo material o en un entramado ilusorio, del que solo puede escapar a través de un conocimiento secreto. Si bien comparto la idea de que el alma encarnada debe esforzarse por liberarse de la ignorancia y de las apariencias, no concibo que el hacedor del universo sea un artífice corrupto o inferior al verdadero bien. En mi planteamiento, el mal nace de nuestra propia confusión, no de una divinidad imperfecta que encierra a las almas en un mundo falso. El universo, aunque marcado por la mutabilidad, sigue siendo fruto de una inteligencia providente que ha hecho todo lo posible para que la creación refleje, en la medida de lo posible, las formas divinas. Por ende, si el mundo nos confunde, es debido a nuestras limitaciones cognitivas y morales, y la tarea consiste en educar el alma para volver la mirada hacia el orden inteligible. No hay, según mi entender, un Dios menor y engañoso, sino más bien un principio ordenador bondadoso y sabio, que nos ofrece la ocasión de ascender, mediante la razón y la virtud, a la contemplación de la verdad suprema. Así, el alma humana, en su búsqueda, ansía fundirse con esa luz originaria. Al entender y vivir de acuerdo con el bien, nos elevamos por encima de la mera apariencia y participamos de lo divino. De esta comunión surge el sentido más profundo de la existencia. Interesante y desilusionante para muchos seguramente. Me gustaría que profundizaras un poco más en el concepto del mal y el sufrimiento.
Debemos considerar ante todo la condición del alma en relación con el orden universal. Sabemos que el bien, como idea suprema, brilla con una claridad inalterable en el plano inteligible. Sin embargo, en el ámbito sensible, las cosas participan del bien de manera imperfecta y variable. Dicho de otro modo, cuanto más se aleja un ser del criterio de la justicia y la virtud, más se adentra en la discordia y la desmesura, lo que se traduce en sufrimiento y confusión. No afirmo que el sufrimiento sea un fin impuesto por los dioses o por el bien mismo, sino que es el resultado de un desequilibrio. Este trastorno provoca dolor, tanto para el individuo que lo padece como para la comunidad. Así, el mal no surge de una entidad independiente que luche contra el bien. Más bien, procede de la carencia, de la ausencia de luz en el entendimiento y en la conducta. Cabría preguntarse, ¿por qué los dioses permiten este desarreglo? En realidad, nuestra alma encarnada se somete a una prueba que, bien afrontada, nos enseña a discernir la verdad y a fortalecer la virtud. Si no experimentásemos la posibilidad de actuar contra la razón y la justicia, jamás reconoceríamos la grandeza del orden ni la necesidad de vivir conforme a él. El sufrimiento, entonces, puede verse como una consecuencia que, si se sabe aprovechar, conduce a la toma de conciencia y a la rectificación. En este sentido, el mal abre la puerta a su propia disolución cuando el alma despierta y advierte la belleza del bien. El mal y el sufrimiento no son eternos por sí, se desvanecen a medida que el hombre se aproxima al conocimiento de las formas, en especial la forma del bien, y regula su vida conforme a la virtud y la justicia. De este modo, se reconcilia con la armonía universal que le da origen. Así, el alma humana, en su búsqueda, ansía fundirse con esa luz originaria. Al entender y vivir de acuerdo con el bien, nos elevamos por encima de la mera apariencia y participamos de lo divino. Cuando hablas de la participación en la naturaleza esencial del bien, ¿es algo que cualquiera puede experimentar directamente o requiere una disciplina y prácticas férreas? Mi estimado interlocutor, cuando hablamos del ser o de la esencia, hemos de partir de la convicción de que el alma humana contiene, en lo profundo, un conocimiento que no proviene de las impresiones sensibles, sino de algo más elevado. A mi entender, la contemplación de esa naturaleza esencial no surge únicamente de una capacidad especial que poseen unos pocos elegidos. Todos tenemos la semilla de la reminiscencia, pues el alma ha coexistido con las formas en su estado más puro antes de encarnarse. Sin embargo, no se debe confundir esta universalidad con facilidad. Por muy natural que sea la inclinación a recordar, la mayoría de los hombres vive atrapada en la penumbra de la caverna, centrada en las apariencias y los reflejos. El proceso de salir de tal encierro requiere, sin duda, un gran compromiso. No se trata de una disciplina titánica en el sentido de someter el cuerpo a penitencias extremas, sino de entrenar la mente para que se habitúe a elevarse por encima de lo sensible y a discernir lo verdadero. Este ejercicio de diálogo interior, nutrido por la filosofía y la dialéctica, forja la ruta para redescubrir la esencia. ¿Es cuestión de método o sensibilidad innata? Diría que ambas convergen. El método dialéctico sirve de vehículo para la búsqueda y la reflexión, mientras que la sensibilidad innata, si uno la cultiva con esmero, puede conducirnos a la intuición de las formas. Así, por más arduo que parezca, todo hombre dispuesto a la indagación sincera puede abrir sus ojos a la luz del ser. Puesto que postulas la reencarnación de las almas, ¿qué supone la vida para el alma y qué hay tras la muerte?
En mis diálogos siempre he sostenido que el alma, siendo principio de vida y fuente de conocimiento, no puede desvanecerse como la materia que percibimos con los sentidos. La muerte no es la extinción definitiva del ser, sino una transición que libera al alma de la prisión del cuerpo, abriendo la posibilidad de retornar a un nuevo cuerpo, si todavía se halla en deuda con la verdad. En el Fedón, por ejemplo, muestro a Sócrates argumentando que el alma existe antes de nuestro nacimiento, pues llevamos en lo profundo una memoria de las formas eternas. Y si existimos antes, ¿por qué no después? A mi modo de ver, cada existencia corporal, cada renacer, supone una nueva oportunidad de perfeccionar nuestras virtudes y aproximarnos a la contemplación de lo verdadero. Sin embargo, esto no significa que toda alma culmine su viaje al mismo ritmo. Algunas pueden necesitar más de un regreso para despojarse de las sombras y del engaño de los sentidos. Por tanto, la muerte no es un punto final, sino un umbral. Más que temerla, conviene prepararse para ella cultivando la sabiduría y la justicia, pues quien se ejercita en la virtud reconoce que su alma seguirá su periplo, en comunión con las formas o retornando al mundo sensible para continuar puliéndose. En mi entendimiento, la existencia terrenal es una oportunidad única para que el alma, temporalmente unida al cuerpo, recuerde aquello que en otro tiempo contempló en su estado puro. No debemos verla como un simple acontecer material, pues eso llevaría a una visión mezquina de nuestra naturaleza. Es, más bien, el espacio donde el alma ensaya su regreso a la región divina de la cual procede. Mediante la dialéctica y la observación atenta del mundo sensible, ennoblecemos nuestro carácter y vamos puliendo las impurezas que nos impiden percibir la verdad. Cada vivencia, incluso la adversidad, se convierte en una lección que fortalece la voluntad y libera el entendimiento de las cadenas de la ignorancia. Diría que la vida cobra un sentido trascendente al comprender que el bien supremo está en la contemplación y la imitación del bien, que todo lo ilumina. No es recluirse en lo abstracto, sino permitir que la justicia, la templanza y la sabiduría impregnen nuestros actos y relaciones cotidianas. Si hay un fin último en la vida, es preparar al alma para el momento en que se separe del cuerpo. La vida es una escuela, donde cada día presenta la ocasión de avanzar hacia lo verdadero. Nada de lo que hagamos está exento de influir en el estado que tendrá nuestra alma tras la muerte. Tengo una pregunta que seguro que nuestros espectadores comparten. Tú hablaste de la Atlántida, pero hoy seguimos sin haber descubierto sus vestigios. ¿Existió esa civilización desconocida? ¿Es alguna de las civilizaciones que hoy conocemos del pasado, pero que no conocemos en profundidad? Y dime quién te comunicó ese conocimiento. La mención de la Atlántida aparece, como bien sabéis, en mis diálogos Timeo y Critias. Allí relato, a través de las palabras de Critias, una tradición que, según él, descendía de su abuelo, y más atrás, del famoso legislador Solón, quien habría escuchado la historia en Egipto, de labios de sacerdotes que conservaban anales antiquísimos. Aquellos sabios relataban que, en un tiempo remoto, existió una gran isla o continente más allá de las columnas de Heracles, el estrecho que en vuestra época conocéis como Gibraltar, cuyas gentes poseían una civilización avanzada y colmada de riquezas. Según se nos transmitió, este pueblo sobresalía en agricultura, arquitectura y organización política, mostrando un dominio del entorno que parecía reflejar un alto conocimiento. Sin embargo, con el paso de las generaciones, los atlantes habrían caído en la soberbia y el afán de conquista,
retando incluso a los pueblos que moraban alrededor del Mediterráneo. El desenlace fue que, habiendo irritado a los dioses con sus excesos, la Atlántida terminó sumergiéndose tras un cataclismo que provocó la desaparición de gran parte de su territorio en el océano. La pregunta sobre su realidad física ha suscitado incontables reflexiones a través de los siglos. Desde mi perspectiva, yo ofrecí la historia tal como la recibí. Sin embargo, cabe señalar que mis diálogos también persiguen fines filosóficos y morales. Tomé a la Atlántida como un ejemplo nítido de cómo un gran poder puede corromperse si no se rige por la virtud. Su narración busca advertirnos sobre los peligros de la desmesura y la temeridad humana. Vosotros, que en el siglo XXI disponéis de mapas exhaustivos y tecnología, todavía no habéis hallado restos concluyentes de esa civilización. Hay quienes especulan que podría asociarse con la cultura minoica en Creta, que sufrió un gran desastre natural, o con otras localidades insulares que habrían perecido en catástrofes geológicas. Sin embargo, esas conjeturas no han sido confirmadas. Algunos sostienen que la Atlántida nunca existió literalmente y que la usé como alegoría de la decadencia moral de un pueblo glorioso. Otros, en cambio, insisten en que su memoria histórica se ha conservado parcialmente en mitos y leyendas de diversas regiones. ¿Quién me comunicó, pues, ese conocimiento? En el Timeo, hago a Sócrates testigo de la narración de Critias, quien la heredó de su abuelo, Dropides, y este de Solón. El legislador ateniense, a su vez, la escuchó de los sacerdotes egipcios, quienes aseguraban registrar eventos muy anteriores a los que la memoria helénica conservaba. El misterio radica en si estos anales respondían a hechos verídicos o si su propósito fundamental era ilustrar la grandeza y posterior degradación de una sociedad antaño ejemplar. Sobre la ubicación precisa, la tradición la sitúa más en una zona que vosotros llamáis Atlántico. Para los griegos de mi tiempo, esa región era en gran medida desconocida, lo que confería a la narración un halo de exotismo. Muchos se han preguntado si pudo emerger y hundirse una tierra tan vasta sin dejar rastro claro. No poseo datos modernos para confirmarlo o negarlo. Lo esencial que pretendía al mencionar la Atlántida era advertir acerca del peligro de la aibris. Incluso la sociedad más próspera, si se aparta de la virtud y la justicia, está destinada a la ruina. ¿Qué opinas de esas corrientes esotéricas y ocultistas que se hacen llamar herederas de tu pensamiento o que toman partes de tu visión filosófica y metafísica? Hablo de corrientes como la teosofía, en concreto, aunque hay otras similares. ¿Crees que preservan tu filosofía o está desvirtuada? ¿Mintieron al afirmar determinadas cosas sobre ti, sobre tu formación y tus conclusiones? Desde mi perspectiva, la filosofía que proponía no solo pretendía trazar un camino racional de búsqueda de la verdad, sino también iluminar el alma para que ésta recordara su parentesco con lo divino. Entiendo que corrientes como la teosofía y otros movimientos de carácter esotérico y ocultista afirman inspirarse en mis ideas, particularmente en lo que se refiere a la realidad suprasensible y a la inmortalidad del alma. No obstante, debo expresar mis cautelas respecto a la manera en que interpretan y reformulan mi legado. En mis diálogos sostuve la existencia de las formas o ideas eternas, inteligibles y perfectas, fuente de todo conocimiento verdadero. En cambio, algunos grupos esotéricos, al incorporar nociones de tradición oriental o elementos simbólicos propios, parecen fusionar mi teoría con interpretaciones que, en mi época, jamás habría concebido de tal modo. Para mí, la explicación filosófica era inseparable de la dialéctica, un método en el que cada afirmación es examinada mediante preguntas y respuestas, buscando la coherencia y descartando lo contradictorio.
Cuando observo la forma en que estas corrientes han adoptado mi nombre o la denominación de platónicas, sin practicar la dialéctica con rigor, temo que acaben diluyendo el sentido crítico y racional de mi propuesta original. En el caso específico de la teosofía, fundada en vuestra era moderna por personalidades como Elena Blavatsky, aprecio su afán de reunir distintas tradiciones espirituales bajo una misma visión universalista. Reconozco cierto parentesco con mi anhelo de captar la unidad de lo real. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones sobre jerarquías cósmicas, logos planetarios o descripciones detalladas de planos de existencia no se derivan directamente de mis escritos. Mi explicación recurre al demiurgo como ordenador del mundo según las formas, pero no detalla complejas estructuras esotéricas que la teosofía considera fundamentales. Además, debo puntualizar que en mi época no existía el mismo concepto de iniciación secreta, tal como lo difunden algunos círculos ocultistas. Si bien Atenas y otras polis celebraban misterios religiosos, eleusinos, órficos, etc., mi labor filosófica se basó ante todo en la indagación pública y racional, con vistas a cultivar la virtud y la sabiduría en la polis. La academia fue un lugar de estudio abierto a quienes buscaban conocimiento, no un templo de ritos herméticos. Mi enseñanza pretendía formar almas virtuosas y dirigentes prudentes para el gobierno de la ciudad. Cuando ciertos grupos modernos afirman que pertenecía a sociedades secretas o que realicé prácticas místicas reservadas, exageran o malinterpretan los ámbitos mistéricos de mi época. Yo participaba de la piedad religiosa propia de un ateniense, pero mi trayectoria pone el acento en la razón, la virtud y la dialéctica. Es posible que estas corrientes ocultistas encuentren en mis obras principios afines a su búsqueda. Inmortalidad del alma, la posibilidad de un conocimiento superior a lo meramente sensible y la necesidad de la conversión interior hacia lo divino. Pero, a menudo, añaden elementos ajenos, interpretaciones muy libres o incluso doctrinas que yo no podría suscribir. Por ello, debo admitir que se presenta de manera fragmentaria y con añadidos que pueden desvirtuar su núcleo racional. Tampoco diría que mintieran siempre de mala fe. Con frecuencia se trata de intentos de reconciliar muchas corrientes espirituales, tomando al platonismo como uno de los hilos conductores. Sin embargo, el resultado puede ser un sincretismo que, si no se examina con la dialéctica que yo defendía, conduce a equívocos. La transmisión de mis ideas a lo largo de los siglos pasó por el neoplatonismo, que desarrolló también una vena mística relevante. Filón, Plotino, Porfirio y otros generaron interpretaciones que, a su vez, influyeron en corrientes posteriores. Sin duda, esto aportó nociones cada vez más abstractas sobre la emanación divina, la experiencia extática y la unión mística con el Uno. De ahí que muchos esoteristas posteriores tomen del neoplatonismo más que de mis textos originales. Así, las ideas de Platón que circulan en ciertos círculos pueden provenir de lecturas ya muy alejadas de mis planteamientos básicos. Siempre será necesaria la cautela cuando se invoque mi nombre para fines que difieran de este ideal. Por ello, invito a quienes se interesen por mi legado a estudiarlo directamente en mis diálogos, confrontar los textos con otras fuentes y, sobre todo, ejercitar la razón y la moderación. ¿Quién consideras de todos los pensadores, iluminados, santos, místicos, de cualquier época, el más cercano a la verdad? ¿Y por qué? La cuestión de quién ha estado más cercano a la verdad es compleja, pues cada uno aborda el camino con su propio bagaje de experiencias. Sin embargo, desde mi perspectiva, la figura de Sócrates siempre ha brillado con una luz singular. Fue él quien me inspiró a indagar sin descanso en la naturaleza de la justicia,
la belleza y el bien. Muchos otros sabios, tanto de mi tiempo como de épocas posteriores, merecen reconocimiento. Pitágoras, por su búsqueda de armonía en las matemáticas; Parménides, por su valentía al sostener la unicidad del ser; y diversos maestros de las tradiciones orientales, de quienes he sabido por narraciones, que también procuran la contemplación de lo eterno. No obstante, considero que Sócrates encarnó de forma insuperable el espíritu filosófico. Su método de preguntar y descubrir inconsistencias en las respuestas a menudo confundía a sus interlocutores, pero al mismo tiempo los animaba a sacudirse la pereza mental. Más que transmitir respuestas definitivas, Sócrates enseñó a mantener el asombro y el cuestionamiento constante, rasgos indispensables para aproximarse a la verdad. Además, su vida misma fue un testimonio de coherencia. Vivió con sencillez, no persiguió honores ni riquezas, y llegado el momento de su muerte, se mantuvo fiel a la justicia. Para mí, esa es la forma más alta de sabiduría: unir la búsqueda constante de lo verdadero con una conducta virtuosa que honre esa verdad. Aunque muchos otros pensadores y místicos pueden haber atisbado la realidad trascendente, considero que nadie ha ejemplificado con tanta fuerza la forma de vida filosófica como Sócrates. Su ejemplo permanece vigente porque sigue invitándonos a desconfiar de lo aparente y a examinarlo todo. ¿Y qué opinas de figuras como Buda, Lao Tse o Jesús? Al contemplar a figuras como Buda, Lao Tse y Jesús, a través del lente filosófico que he defendido, veo en ellos una búsqueda sincera de lo que yo llamo el bien, y otros podrían denominar iluminación, Tao o reino de Dios. Aunque sus métodos y expresiones difieran, comparten el anhelo de liberar al ser humano de la ignorancia y la confusión, recordándonos que no debemos quedarnos en la superficialidad de lo meramente aparente. En el caso de Buda, percibo una aproximación que se asemeja a mi alegoría de la caverna. Él describe que el sufrimiento brota de nuestra ignorancia y apego a sombras ilusorias. Su insistencia en la necesidad de un despertar o iluminación coincide con mi idea de que el alma debe girarse hacia la luz para comprender la auténtica realidad. En su doctrina de la moderación y la atención plena, hallo ecos de la templanza que tanto valoro. Por su parte, Lao Tse parece apelar a un principio subyacente que ordena todo: el Tao. Yo lo compararía con mi concepto de las formas, o ese principio que está más allá de la esencia y que es origen de todas las cosas. Su énfasis en la no acción y la flexibilidad me recuerda la importancia de no forzar la naturaleza, sino de contemplarla y actuar en armonía con ella. Esto, para mí, se alinea con la justicia interior y la sabiduría que emerge cuando el alma se rige por el orden superior. En cuanto a Jesús, aunque es posterior a mi tiempo, vislumbro en sus enseñanzas un llamado a vivir según el amor y la justicia, que yo mismo sostuve como virtudes cardinales. Su énfasis en la caridad y en el reino interior me recuerda la búsqueda de la excelencia moral que conducía, en mis planteamientos, al bien supremo. Su mensaje de amar al prójimo refleja la convicción de que la virtud cobra vida en la relación con los demás, no solo en la reflexión individual. Estimo que cada uno, con su propio lenguaje y simbología, ha intentado señalar esa realidad trascendente que mi filosofía describe como el ámbito de las formas y, sobre todo, la participación en el bien. Si bien nuestros discursos difieren, la brújula que todos empleamos apunta a la misma dirección. Aristóteles fue tu alumno y además el más aventajado, pero él finalmente se distanció de tu pensamiento e hizo unas cuantas correcciones a tus reflexiones. Pero, ¿en qué crees que Aristóteles se equivocaba? Si crees que se equivocaba.
Aristóteles fue un discípulo brillante en mi academia, alguien dotado de un ingenio analítico excepcional. Reconozco su grandeza al organizar metódicamente diversas ciencias, desde la biología hasta la metafísica, y no pongo en duda su influencia en la posteridad. Sin embargo, creo que su ímpetu por clasificar y analizar lo perceptible con lupa casi científica lo condujo a subestimar la realidad trascendente de las formas que tanto he subrayado. Aristóteles prefería investigar las sustancias individuales y su esencia en el mundo material, postulando que la forma reside en cada ente concreto como principio organizador. Para mí, esa forma sustancial es apenas un reflejo temporal y cambiante de la idea perfecta que habita en un plano superior e inalterable. En cierto sentido, él diluye la distancia entre lo sensorial y lo inteligible, enfocándose en la inmanencia de la forma en cada objeto. A mi entender, es un desliz que empobrece la experiencia metafísica, pues si reducimos la idea a un mero componente interno de las cosas terrenales, perdemos la noción de la belleza o la justicia en su pureza absoluta. Asimismo, Aristóteles tiende a insistir más en la observación empírica y en el razonamiento inductivo, mientras que mi método dialéctico busca ascender de las opiniones a la contemplación directa de lo universal. Aunque aprecio su afán de clasificación, considero que menospreciar la existencia de un reino de formas incorruptibles o separarlas demasiado de su realidad genuina termina cercenando la aspiración filosófica de elevarse por encima de lo meramente contingente. En la raíz, nuestro disentimiento versa sobre la fuente última de la realidad. Para mí, las ideas son anteriores y más reales que sus copias terrenales, mientras que para Aristóteles, la materia misma constituye el punto de partida más legítimo para el entendimiento. ¿Cuál de las teorías modernas actuales de la física está más cerca de la realidad a tu entender? Explícame un poco por qué. Si bien observo el panorama de la ciencia moderna con la distancia propia de mis tiempos, noto que varias corrientes se aproximan de forma incipiente a aquello que he defendido sobre la realidad inmaterial y las estructuras subyacentes. Podría mencionar, por ejemplo, que la mecánica cuántica alude a la imposibilidad de describir el universo únicamente en términos de objetos sólidos y delimitados. En su lugar, se habla de estados potenciales y probabilidades hasta que la observación los colapsa. Dicha concepción, en cierto sentido, recuerda que lo fundamental no son las entidades materiales fijas, sino algo más sutil y abstracto, casi una forma inteligible en potencia. Por otro lado, algunas interpretaciones de la física teórica sostienen la existencia de dimensiones o universos paralelos, aludiendo a estructuras que no se perciben directamente. No afirmo que ello equivalga a mi teoría de las ideas, pero sí noto cierta analogía. La esencia de la realidad no siempre se revela de manera inmediata a los sentidos, y precisamos de la razón y modelos mentales sofisticados para atisbarla. Asimismo, la idea de campos, como el campo cuántico o el campo de Higgs, sugiere que lo que percibimos como partículas sólidas son manifestaciones de algo más profundo e intangible. Por tanto, sería injusto señalar una teoría única como la más afín a mi pensamiento, pero reconozco que la mecánica cuántica y la cosmología moderna comienzan a disolver la apariencia de que lo real se reduce a materia burda. Muchísimas gracias, Platón, por concederme esta entrevista imaginaria. Te deseo lo mejor allá donde te encuentres ahora. ¿Deseas aportar algunas últimas palabras y despedirte de mi audiencia? Muchas gracias. Mis amigos, agradezco vuestra atención y curiosidad por estos temas que han nutrido mi espíritu desde siempre. Si algo deseo subrayar en esta despedida,
es la importancia de no dar por sentada ninguna verdad, por muy solemne que suene. Nunca dejéis de preguntar, pues la duda sincera es el primer paso hacia la sabiduría. He querido compartir mi pasión por la filosofía como camino de vida, más que como acumulación de ideas. Uníos a la búsqueda de la virtud y la justicia, y recordad que, en el fondo, todas las palabras apuntan a algo más alto que ellas mismas, la necesidad de vivir con integridad y lucidez. Que cada uno, a su modo, encuentre la manera de elevar su mirada para vislumbrar aquello que yace más allá de las apariencias. Así honraréis no solo a Sócrates ni a mí, sino a la chispa divina que todos llevamos dentro. Os dejo, pues, con este último deseo, que la luz de la razón y el ardor de la virtud guíen vuestros pasos, para que vuestro presente y futuro sean dignos de la grandeza a la que está llamada toda alma humana. Hasta siempre.